Hola con todos, sean bienvenidos a este nuevo video que para esta ocasión, como continuación del temario de física, vamos a iniciar con conceptos fundamentales como los que son los siguientes. Vamos a hablar acerca de la posición, la velocidad y la aceleración, que son la base fundamental para dicho desarrollo. Vamos a iniciar diciendo que la posición, dando un concepto general, se dice que es un vector que describe la ubicación de un objeto en el espacio con respecto a un punto de referencia, llamado origen en un sistema de coordenadas específico. Como definición simple, podríamos decirlo, que es la posición en donde está algo. Es como dar una dirección exacta usando números. Por lo tanto, en notación matemática tenemos que en una dimensión se lo representa por la letra X, siendo un escalar. En dos dimensiones, la resultante, esta R se la conoce como X, en coordenadas en el ejes X y Y, o de manera vectorial sería XY más YJ. Y en tres dimensiones igual, la resultante será igual a X, Y y Z, o X en Y más Y en J más Z en K, que sería el valor vectorial. Vamos a hablar un poquito de origen e historia. El concepto de posición tiene raíces antiguas. Los filósofos griegos como Aristóteles, que vivió en el 384 al 322 a.C., ya reflexionaban sobre el lugar que ocupan los objetos en el espacio. Sin embargo, fue René Descartes quien revolucionó este concepto al desarrollar el sistema de coordenadas cartesianas en su obra La Geometría, en 1637. Curiosidades históricas. Hay una leyenda la cual cuenta que Descartes ideó un sistema de coordenadas mientras observaba una mosca caminando por el techo de su habitación. Se preguntó que cómo puede describir exactamente dónde está esa mosca. Así nació la idea de usar números para ubicar objetos en el espacio. Con el desarrollo de la mecánica clásica por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, la posición se formalizó matemáticamente como un vector en un espacio tridimensional. Vamos con propiedades. Dependencia del sistema de referencia. La posición siempre se mide desde un punto de origen. Cambiar el origen cambia los valores de posición, pero no cambia la física del problema. Por ejemplo, si estás a 5 metros de la puerta de tu casa, esa es tu posición tomando la puerta como origen. Pero si cambias el origen a tu habitación, tu posición será diferente. 2. Es un vector. Tiene magnitud, lo que dice qué tan lejos y dirección hacia dónde va o hacia dónde se dirige. 3. Tenemos lo que es el desplazamiento. Nos habla que es el cambio de posición. Se llama desplazamiento a la variación de la resultante, que eso sería igual a la resultante 2 menos la resultante 1, o que viene siendo igual a mencionarlo como la resultante final menos la resultante inicial. Que en otros libros normalmente esta R se representa también como una D. Distancia versus desplazamiento. Distancia se conoce como la longitud total del camino recorrido, escalar, siempre positiva. Y el desplazamiento es el vector que une una posición inicial con la posición final, ya que puede ser negativo en una dimensión. Ejemplo ilustrativo. Imaginémonos que si caminas 3 metros hacia el norte y luego 3 metros hacia el sur, la distancia recorrida total es 6 metros, pero el desplazamiento es 0 metros ya que volviste al mismo lugar donde inició todo. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones. Como primera, tenemos que conocemos lo que es los sistemas GPS o su traducción de las siglas, que es el sistema de posicionamiento global, ya que los teléfonos donde más se lo usa
Usa señales de satélites para determinar su posición exacta en coordenadas, latitud, longitud y altitud. Las aplicaciones de mapas te muestran dónde estás y calculan esas rutas. Como segundo, aquí tenemos es la realidad aumentada y videojuegos. Los sensores de las consolas y los smartphones rastrean la posición de los movimientos para poder interactuar con el juego. Otra tenemos es en la robótica, donde drones y los robots industriales necesitan conocer su posición exacta para realizar tareas precisas como soldar o ensamblar piezas. Otro lo tenemos que es en la astronomía. Los astrónomos usan sistemas de coordenadas celestes para ubicar estrellas, planetas y galaxias. Y por último, tenemos en el deporte. Actualmente, en el fútbol se conoce como el VAR o video asistente de arbitraje, que usa múltiples cámaras para determinar la posición exacta del balón y de los jugadores. Vamos con el concepto de velocidad. Aquí se puede decir que existen diferentes tipos de velocidades, como lo es la velocidad media, donde su definición técnica nos dice que la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento, que aquí lo conocemos como delta R, y el intervalo de tiempo, que lo conocemos como delta T. Entonces podríamos decir que la velocidad media es igual a tener delta de R o delta D sobre delta de T, que viene siendo la posición final o la posición 2 menos la posición inicial o posición 1 sobre el tiempo final o tiempo 2 menos tiempo 1 o tiempo inicial. Velocidad instantánea. Se conoce como definición técnica que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí ya aplicándole un poquito de matemáticas, como lo es el cálculo diferencial, se dice que la velocidad es igual a tener la diferencia de la posición sobre la diferencia del tiempo, que eso es igual a tener el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la posición sobre el tiempo. Definición más simple. La velocidad media nos dice que qué tan rápido cambia de posición en un promedio. Y la velocidad instantánea es qué tan rápido te mueves en un instante específico, como lo que marca el velocímetro de un auto, como ejemplo. Las unidades. En el sistema internacional, por sus siglas SI, se conoce que es los metros por segundo o como está aquí representado m/s. Otros es kilómetros por hora, km/h o millas por hora, mph. Como conversión, normalmente se utiliza que un metro sobre segundo equivale a 3.6 kilómetros por hora. Origen e historia. El estudio sistemático de la velocidad comenzó en el Renacimiento con Galileo Galilei. Fue pionero en el estudio del movimiento, en sus experimentos con planos inclinados alrededor de 1604. Galileo descubrió que los objetos aceleran de manera uniforme y desarrolló el concepto de velocidad instantánea. Dato importante. Galileo no tenía relojes precisos, así que usaba su propio pulso y cantaba canciones para medir el tiempo. Posteriormente, usó un reloj de agua llamado clepsidra. También Isaac Newton formalizó matemáticamente los conceptos en su obra monumental Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687, donde introdujo el cálculo diferencial para describir velocidades instantáneas. Una curiosidad es que el concepto de velocidad también fue crucial en la astronomía. Johannes Kepler descubrió que los planetas no se mueven a velocidad constante en sus órbitas, un hallazgo revolucionario para su época. Vamos con las propiedades. La primera, tenemos que la velocidad es un vector, por lo tanto se dice que tiene magnitud, rapidez y dirección. Rapidez versus velocidad. La rapidez es la magnitud de la velocidad, por lo tanto se dice que es un escalar y siempre positiva. En cambio, la velocidad es un vector
con la dirección hacia donde apunta. La velocidad relativa depende del observador. Si dos autos van a 80 km por hora en la misma dirección, su velocidad relativa es cero. Parecen estar quietos uno respecto al otro, pero en realidad, como ya lo vimos, se están moviendo, lo que va de manera constante. Velocidad en componentes. En dos dimensiones, la velocidad se la conoce como la componente x, o también descrita como bx sub y la componente en y, que es b sub y en j, donde b sub x nos dice que es el diferencial del espacio sobre el tiempo en x, la componente horizontal, y la b sub y es la diferencial de la posición en y sobre la diferencia de tiempo de la componente vertical. Los signos de la velocidad en una dimensión se dice que es positiva si el movimiento va en dirección positiva, es negativa si el movimiento es en dirección negativa o desaceleración, que también podríamos decirlo, y la velocidad es cero cuando un objeto se encuentra en reposo. Aplicaciones. Primero tenemos que en el transporte, los velocímetros de los autos, trenes y aviones miden la velocidad instantánea. Los sistemas de control crucero mantienen la velocidad constante. Como segundo, tenemos lo que es la meteorología. Las estaciones meteorológicas miden la velocidad del viento para predecir tormentas y huracanes. En los deportes, como tercero, tenemos que en el béisbol se mide la velocidad del lanzamiento, que puede superar los 160 km por hora. En el atletismo, la velocidad promedio en carreras, en ciclismo, el velocímetro en bicicletas. También como cuadro tenemos la Internet, que es la velocidad del Internet. Técnicamente es la transferencia de datos, que se mide en megabytes por segundo. También en la medicina, donde esto ayuda a medir el flujo sanguíneo, que se describe en términos de velocidad en centímetros sobre segundo. Los ultrasonidos Doppler miden la velocidad de flujo de la sangre también. Y por último tenemos lo que es la aviación, ya que los pilotos deben conocer la velocidad respecto al aire o airspeed, velocidad respecto al suelo, ground speed, y ambas pueden ser muy diferentes debido al viento. Aceleración. Aquí también existen diferentes tipos de aceleración, como la primera, que nos dice que es la aceleración media, que su definición técnica nos habla de que es el cambio de la velocidad dividido por un intervalo de tiempo. Entonces aquí está representado que A media es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, o lo que es igual a decir la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Continuamos con la aceleración instantánea, que su definición nos dice que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición, donde A es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto a la segunda derivada del tiempo. Una definición más simple, la aceleración mide qué tan rápido cambia la velocidad, y este es el cambio de la posición. Las unidades. En el sistema internacional, por sus siglas SI, se dice que va de metros por segundo cuadrado, o aquí como vemos, m/s elevado al cuadrado. Por lo tanto, la gravedad terrestre se dice que es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que varía ligeramente según la ubicación, ya que esto depende de la altitud de donde se encuentre. Ahora vamos a hablar del origen y un poco de historia. La aceleración fue el concepto más difícil de comprender. Históricamente, Galileo Galilei fue el primero en estudiarlo, sistemáticamente en sus experimentos con planos inclinados y caída libre. Un descubrimiento crucial fue que Galileo descubrió que en la caída libre todos los objetos aceleran de la misma manera, independientemente de su masa. Según la leyenda, realizó experimentos dejando caer objetos desde la Torre de Pisa.
para demostrarlo, aunque esto probablemente sea un mito. Lo que se hizo fue usar planos inclinados para dilatar el tiempo de caída y poder medirlo mejor. Isaac Newton en 1687 formalizó la aceleración en su segunda ley del movimiento, que está aquí representada como F es igual a m por a, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ecuación revolucionó la física al conectar las fuerzas con el cambio del movimiento. Un dato curioso es que la palabra aceleración viene del latín accelerare, que significa apresurarse, pero en física, aceleración también incluye desaceleración o frenado y cambio de dirección, no solo aumento de rapidez. Como propiedades tenemos que la aceleración es un vector donde tiene magnitud, dirección. La dirección de la aceleración indica hacia dónde cambia la velocidad. En los tipos de aceleración existen la aceleración tangencial, que es el cambio de la rapidez o la magnitud de la velocidad. Acelerar significa que la aceleración en la misma dirección que la velocidad, y frenar la aceleración opuesta a la velocidad. La otra tenemos es la aceleración centrípeta, que cambia la dirección de la velocidad en movimiento circular, apunta hacia el centro. Por lo tanto, existe una fórmula a la cual se la puede representar. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio en la cual gira apuntando hacia el centro. Relaciones importantes. Si la aceleración es constante, o sea que está en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA por sus iniciales, nos dice que existen tres ecuaciones fundamentales, donde la primera nos habla de que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración con el tiempo. La segunda, que va respecto a la posición, donde nos habla de que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última nos habla de la relación de la velocidad, pero esta vez elevada al cuadrado, donde nos dice que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Y por último, la interpretación de signos en una dimensión. Nos dice que si la aceleración es positiva y la velocidad es positiva, o sea que van o son mayores que cero, el objeto acelera hacia adelante. Nos dice que si la aceleración es menor a cero o una desaceleración y la velocidad es mayor que cero, el objeto está frenando. Otra, si la aceleración es mayor que cero y la velocidad es menor a cero, el objeto está frenando, o sea, moviéndose hacia atrás. Y si la aceleración es menor a cero y la velocidad es menor a cero, o en este caso se está frenando y se está desacelerando, el objeto está acelerando hacia atrás. Eso ya más que todo es como un juego ya de palabras, los cuales se podrán ver en ejemplos o en situaciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, por último tenemos lo que son las aplicaciones. Como primera tenemos que en los automóviles, la aceleración de los autos deportivos presumen que aceleran de 0 a 100 km por hora en pocos segundos. El frenado. Los sistemas ABS evitan que las ruedas se bloqueen durante frenadas bruscas, y las bolsas de aire se despliegan cuando sensores detectan desaceleración extrema, lo que se conocen como accidentes. Segundo, en ascensores. Sientes tu peso cambiar cuando el ascensor acelera. Te sientes más pesado o desacelera más liviano. Esto porque experimentas la aceleración del ascensor más la gravedad que se aplica al cuerpo. En las montañas rusas, las emociones vienen de las aceleraciones extremas, las fuerzas G, que sientes son múltiplos de la aceleración gravitacional, donde una fuerza G es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o que es la fuerza de gravitación. En los smartphones, los acelerómetros en tu teléfono detectan orientación para rotar la pantalla,
movimiento para juegos y app de fitness, caídas. Algunos teléfonos protegen el disco duro si detectan caídas libres. En la aviación, los pilotos experimentan grandes aceleraciones en maniobras. También los pilotos de combate usan trajes especiales que soportan hasta 9 fuerzas G sin desmayar. Y en la medicina, en traumatología, se estudian las aceleraciones que causan lesiones como accidentes automovilísticos o deportes de contacto. En el atletismo, los velocistas alcanzan su aceleración máxima en los primeros metros de la carrera. Y bueno, así es como llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su completo entendimiento, que haya sido de su agrado. Y ya nos vemos en otro video donde hablaremos ya más específicamente de temas más concisos, todo lo que respecta a los diferentes subtemas de la materia como física.